Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Nuestro objetivo es reflexionar sobre hacia dónde vamos, tomando en cuenta las experiencias de los pasados 2 años. Además, con Departamento de Retornos, pretendemos reflexionar sobre estos tiempos de gran incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y me enorgullece presentar este podcast que es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy conversaremos sobre las huellas del COVID-19 en nuestra salud emocional con la doctora Amarilis Muñoz Colón, psicóloga clínica y profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué tal, Amarilis? ¿Cómo estás? Saludos, Mario. Mucho gusto de estar aquí contigo. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Claro. Inicialmente, Amarilis, desde el punto de vista de la salud emocional, de la psicología clínica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia que hemos vivido? Pues fíjate, varios asuntos, pero voy a destacar dos. O sea, la amenaza que conlleva la pandemia, que ha requerido aislamiento y cambios de la vida como la conocíamos, y que pienso que no hemos podido ir simbolizando por la vía de la palabra, porque estamos metidos en el movimiento del remolino. Y en ese sentido, cuando se producen cambios que son súbitos, nos quedamos perplejos, ¿verdad? Y como este ha sido una amenaza invisible que, contrario, por ejemplo, a una guerra en que uno la puede ver y puede más o menos saber quién es el enemigo para defenderse, o de una catástrofe natural, ¿verdad?, que tiene un cierto tiempo de duración y uno después puede mirar los estragos, esta es invisible, silente y feroz. Y entonces, a partir de eso, como profesora, como psicóloga, yo siempre me pregunto cómo ha quedado emplazado el psiquismo de las diferentes personas, ¿verdad?, desde estas complejidades. Y entonces además me pregunto, ¿cuándo vamos a atisbar cambios permanentes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir articulando esas transiciones? Así que esa es una de las primeras cosas, ¿verdad?, que se queda en mi mente sobre quizás los rastros, los restos, ¿verdad?, de este COVID. Pero también tengo que decirte algo. Yo trabajo desde la teoría de la complejidad y del psicoanálisis. Y yo siempre destaco la fuerza del ser humano. Entonces yo te tengo que decir que de las cosas que más se me queda en la mente es la fuerza ante la adversidad que ha demostrado la gente, aunque sabemos que han habido muchas pérdidas. Y yo pienso que esa fuerza, en el caso por caso, o en las poblaciones, en los colectivos, para enfrentar esa amenaza de tener que encerrarnos para vivir, de no reunirnos con las personas que uno quiere, ¿verdad? Incluso de cambiar ritos de muerte. O sea, tanta gente que se le ha enfermado, los familiares en el hospital no han podido estar con ellos, no los han podido acompañar, no han podido hacer rituales como se conocían, y como quiera estamos aquí. Así que yo tengo que destacar esa fuerza de la vida ante la adversidad. Y te quiero decir algo, me hace pensar en Humberto Maturana y su categoría de autopoiesis, que trata de la fuerza de la recuperación, la transformación humana. Entonces yo pienso que todo cambio, toda situación de tensión nos lleva a movernos, nos lleva a transformarnos en una autopoiesis que es como regeneración del tejido, como cuando nosotros estamos con una herida, que pronto, no importa lo profunda que sea la herida, vamos viendo que esa herida se sana y nos sorprendemos, decimos, wow, yo que pensé que esto no se iba a curar. Así que yo pienso que la fuerza de la vida ante esta pandemia ha sido autopoyética, y aunque va a dejar muchos rastros, que me imagino que los vamos a ir conversando poco a poco, pero no podemos destacar que ha habido amenaza
y fragilidad y fuerza. Como decía Sigmund Freud, ha habido una convivencia de muerte y de vida. Al principio hablabas de, ¿no?, de cómo esto nos llevó a un aislamiento y entonces comentaste que todavía muchas personas no han entrado a simbolizar a través de las palabras esta experiencia. Quisiera que les explicara a quienes nos están escuchando y viendo de qué se trata eso de simbolizar una experiencia a través de las palabras. ¿Cómo no? Quiero decirte que cuando un fenómeno es súbito, sea una muerte, un huracán que deja desastres y perdemos muchas cosas, sea una pandemia que no sabemos cómo defendernos, se produce, no tenemos referentes de palabras, de experiencia. Aunque uno no lo sepa, las cosas que a uno le pasa, uno siempre lo refiere a experiencias previas. No quiere decir que nos anclemos allí, producimos con creatividad salidas, pero la experiencia previa nos lleva a forjar pequeños puentes para lidiar con lo que se nos presenta. Y lo que pasa es que en ocasiones hay fenómenos tan inéditos en nuestra vida, como puede ser que se nos muera un hijo, como puede ser que de la gente más querida uno le contagie y se haya muerto, como puede ser que por la vía de los medios uno vea que hay, como en Nueva York, muchísimos, ¿cómo se llaman los sitios donde colocaron los cuerpos en Nueva York? Que eran un montón de cuerpos. ¿Te refieres a los espacios mortuorios, vamos a llamarles así, donde se van acumulando cadáveres? Ya no cabían en el espacio donde usualmente se colocan, y entonces estaban en las calles, todos esos carros con cuerpos adentro. Esos espacios nos dejan sin palabras porque no hay referente. Y cuando no hay referente, ¿verdad? Desde el psicoanálisis sabemos que se pueden producir síntomas. Por otro lado, en esa misma línea, sí, perdona, te interrumpí, ¿vas a añadir algo? No, está bien. Sí, en esa misma línea, ¿verdad? Para aclarar conceptos y continuar con la conversación a fondo, cuando hablas de complejidad, fundamentalmente podríamos decirle a quienes nos ven y nos escuchan que te refieres a que nada en la vida es blanco y negro, que hay matices, hay unos flecos y que hay que entender esto desde la luz y la sombra, ¿verdad? En torno a todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿correcto? Y que la vida, correcto, así mismo, y sobre todo que ya hay un cuerpo teórico que nos llega desde la física misma, que nos deja saber que la vida no es una línea recta, que la podemos predecir. Esto sería tan rico, pero no lo es. La vida es caótica y de los desórdenes se producen nuevas órdenes, convivimos con la muerte, con la enfermedad, con los pequeños espacios intermedios donde no nos sentimos ni bien y nos vamos recuperando. Eso es lo que quiere decir complejidad. Hay un reconocimiento de la vida como lucha y como encuentro con los avatares humanos, o sea, con uno mismo, con los más cercanos, con la comunidad, y de allí sacamos fuerza, Mario. Oye, Amarilis, estudiando, ¿verdad? Para estas conversaciones, aprendí el concepto de psicología del desastre, ¿no? Que se refiere a unos patrones de comportamiento como la depresión, la frustración, la violencia, la ira, el miedo, sentimientos de soledad o apego a la religiosidad, ¿verdad? Que se pueden manifestar en circunstancias parecidas a las que hemos vivido durante esta pandemia del COVID-19. En el caso de Puerto Rico, ¿qué patrones tú crees que son característicos de lo que se ha vivido aquí en el marco del manejo de esta emergencia de salud pública? Sí, déjame puntuarte antes, ¿verdad? Porque hablaste de la psicología de crisis. Y sí, yo quiero decirte que hay un cuerpo de conocimiento dentro de la psicología, que de hecho fue el curso que impartí por muchos años en el programa graduado sobre teorías de crisis, ¿verdad? Que son las que hablan sobre esos eventos singulares o colectivos que súbitamente nos cambian la vida como la conocíamos y que carga, ¿verdad?, una significación de cambio y oportunidad. Lo traigo, ¿verdad?, porque me parece que en términos de Puerto Rico, ¿verdad?, qué cambios, qué comportamiento podemos señalar que pueden darse, y no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando uno lee
para prepararse para estas cosas y en las conversaciones continuas con colegas y la clínica que a mí me ofrece un anclaje en la tierra de cómo la gente se va sintiendo, pues te quiero decir que primero, y no lo traigo como anomalía, y eso es lo que me da el paradigma de la complejidad, mirar cómo las fluctuaciones traen comportamientos, transformaciones para sobrevivir. Se ha producido, vamos a decir, una actitud de sospecha. Quiere decir, hay un miedo al contagio. Y fíjate por qué yo te digo que eso no es anomalía. Yo creo que eso fue un método de sobrevivencia. Yo creo que todos empezamos a pensar, déjame ver que tengo que hasta lavar los productos que me llegan del supermercado en un inicio para que no se me pegue ese virus. Entonces, si tú tenías un hijo joven que salía, pues tú tendrías que decir, mira, esa persona, yo lo tengo que dejar allá, que no me toque. Si tienes un familiar viejito, no lo podías ir a visitar a los hogares. Había un miedo al contagio. Los profesores no pudimos llegar a la universidad, y más aún como psicóloga. Yo estoy todavía haciendo mis terapias online. Así que esa actitud de sospecha o desconfianza generalizada, ¿verdad? Donde uno evalúa con quién uno se va a reunir, con quién va a estar, a dónde vas a ir, si ese lugar ahora es abierto con el Omicron o no. Por lo menos yo lo tengo que hacer porque los que tenemos 60 años o más tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pues yo creo que esa es una actitud que se ha expresado en Puerto Rico y en el mundo. El otro asunto, ¿verdad?, es que se ha exacerbado la incertidumbre. Yo quiero contarte que cuando yo le daba clase a mis estudiantes de intervención en crisis, yo comenzaba con la pregunta de, ¿qué es lo más seguro en la vida? Y alguien levantaba la mano, profesora, la muerte. Y yo le decía, no, la incertidumbre. Eso no lo sabíamos, porque qué bueno, no podemos vivir con ese temor, pero la pandemia nos ha dejado un rastro de incertidumbre que ha provocado patrones de comportamientos de dificultad de planificar. Ahora, si tú vas a viajar, tú dices, bueno, yo saco el pasaje, pero déjame sacar un seguro por si lo tengo que cancelar, pero peor aún, ¿verdad? Todas esas certezas que conocíamos, como los trabajos que teníamos, como incluso hay un fenómeno bien triste que es el desalojo, ¿verdad? O sea, cómo la gente ha perdido sus trabajos y hasta la certidumbre que daba las cuatro paredes que la gente podía pagar y que en ocasiones algunos cogían unas rentas excesivas porque tenían trabajos maravillosos. La gente se ha quedado sin trabajo y esto los ha dejado en una gran incertidumbre, ¿verdad? Amarilis, en esa misma dirección relacionada con el ámbito del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, o el ámbito de la educación. El tema de la quemazón, o el llamado síndrome del burnout syndrome, ¿verdad? El del agotamiento, la pérdida de eficacia y hasta el uno volverse cínico, ¿verdad? Es algo que se ha documentado que aumentó, ¿verdad? Durante este periodo crítico de la pandemia, exacerbado probablemente por las particularidades del trabajo a distancia en el cual quizás no estábamos acostumbrados. El convertir tu casa en tu centro de trabajo y no poder establecer una diferenciación clara entre horario de trabajo y tiempo de ocio, porque todo estaba pasando en tu hogar. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, nuevamente me voy a ubicar en el lugar de la complejidad que te da diferentes perspectivas. Voy a validar la primera hipótesis de tu pregunta, ¿verdad? De que hay un burnout, ¿verdad? Y a ver, lo traes como pregunta. Yo te digo que sí, que esta pandemia tiene características de una guerra interminable cuyo enemigo no conocemos, y eso en el psiquismo genera una alta movilización de energía, ¿verdad? Pero ha habido gente que, como en las guerras, está en la primera fila, y todos aquellos trabajos que tenían que ver con personal médico, con personal de hospital, con personal de seguridad, con personal de cuido, toda esa gente ha tenido que vivir una erosión, porque si bien tiene definitivamente un trabajo de compromiso y de amor, hay unos límites al desgaste.
Así es que sí tiene que haber burnout por más amor que se tenga, ¿verdad? Porque definitivamente ver cómo tu trabajo y sobre todo en esa gente, como te decía al principio, que convive con la enfermedad, la gravedad y con la muerte de quienes cuidan, tiene que haber sido bien terrible. Pero también lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? De que el uso de la técnica, que es tan maravilloso, y de paso, yo entiendo que ya no podemos mirar la técnica como lejos. Esta computadora que yo estoy hablando es parte de mí, estamos embedded, somos parte de eso, ¿verdad? Pero la tecnología se sabe que tiene una característica de esclavizarnos más. Entonces estamos en un setting trabajando, como tú dices, sin distinción de lugar de trabajo, de lugar de cuido, de lo que implica la casa, de tener que darle clase a los niños, y se sabe en investigaciones que ha habido un retroceso del exceso de trabajo para las mujeres. Las mujeres han perdido trabajo, las mujeres han tenido que trabajar más cuidando a los niños, y han tenido también que cumplir con sus propios trabajos. Y sí hay un sentido de quemazón, ¿verdad? De agobio, de sentir que la vida como la conocíamos no es, y que no le veo futuro. Tú no puedes predecir hasta cuándo esto va a durar, y no hay un asunto que agote más que tú no saber hasta cuándo termina lo que estás viviendo. Claro, porque como han dicho los que han estado investigando este tema, una cosa es que desde el punto de vista científico y de la salud pública se establezca que, bueno, ya hemos superado la crisis, y otra cosa es que emocionalmente lo entendamos así también. Quiero aprovechar, Amarilis, porque mencionaste el caso de los niños, y ese es un tema que nos preocupa mucho. O sea, ¿cómo recuperar emocionalmente a niños para los que en ese proceso de desarrollo esa socialización que se daba en sus escuelas, en colegios, se interrumpió? Y en ese sentido, eso es un aspecto que se ha señalado muchísimo, que va a ser una asignatura pendiente durante los próximos años. ¿Cuál es tu opinión o reflexión sobre esto? Me gusta cómo lo traes, como una asignatura pendiente. Como te dije, como esto está todavía en el movimiento del remolino, no podemos anticipar a predecir caos en el modo de socialización. Yo siento que el ser humano es una plasticidad en términos de las maneras en que trabaja las adversidades y los cambios. Los niños también, la manera en que nosotros le ofrecemos a los niños explicaciones sobre lo que está sucediendo hace que ellos lo entiendan hasta mejor que nosotros. Y por ejemplo, yo soy abuela ahora, tengo un nieto divino, ¿verdad? Y pude ir con él al parque. Y él nació en la época de pandemia, yo me relacioné con él online. Y te digo esto, para mí fue sorpresivo que cuando fui al parque, él corrió a estar con los niños, que no ha sido una experiencia que él ha tenido. Pero además los nenes de la clínica que yo escucho, hay algunos que me dicen, quiero volver a estar con mis amigos, o sea, lo miran como una ausencia y deseo. Así que pienso que los niños quizás van a aprender a valorar más esa experiencia de la relación con el otro, que nosotros a veces lo perdemos porque llevamos unas vidas tan a prisa, ¿verdad? Y eso es lo que te quería decir también, que en mi experiencia clínica no todo ha sido terrible, ¿verdad? Ha habido personas que han disfrutado, y estoy haciendo, ¿verdad?, el hincapié de que se han conmovido respecto a lo sucedido y lo que está sucediendo, pero se han disfrutado poder estar en su casa, vistiéndose con maquillaje y a lo mejor la ropa, pero estando en su casa y de tener esa carrera desenfrenada de levantarte a una hora por la mañana, montarte en el carro, estar en tu trabajo hasta las 6, 7 de la noche y regresar. Y se lo han disfrutado. O sea que ha habido de todo en esta pandemia. Al principio de este comentario que estás haciendo, hablabas de la tecnología, de la técnica, y recordé escuchándote uno de los trabajos de Zygmunt Bauman, me parece que se llama el Amor Líquido, esa obra, ese libro. Y en ese libro él habla de
de esa paradoja de la tecnología, en particular el teléfono celular, el teléfono móvil, que nos mantiene cercas y también nos mantiene lejos, ¿verdad? Y en ese sentido es interesante. Por otro lado, no quiero dejar escapar lo siguiente. Al inicio de la conversación subrayaste el problema del aislamiento, ¿no? Y yo añado de cómo en ciertos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nuestros adultos mayores, ese aislamiento era un acentuar una soledad. Y entonces tengo entendido que esto es un problema que se ha acentuado particularmente con ese sector de la población y para sorpresa mía, porque no conocía mucho del tema, sabía que estaba ocurriendo, pero no al extremo sobre el cual supe posteriormente qué está pasando. Y me refiero al desarrollo de plataformas, aplicaciones, ¿no? Para manejar esa economía de la soledad, ¿no? El desarrollo de servicios de amigos por alquiler, familiares postizos, robots cuidadores. ¿Tú crees que ese tema de la soledad también es algo que podemos incluir en esa lista de asignaturas pendientes? Me parece interesante cómo lo trae, agendar el trabajo con la soledad, ¿verdad? Me río porque es que yo miro la soledad como ese encuentro de uno consigo mismo. De hecho, Bion y Julia Kristeva lo asocian con la capacidad de tener intimidad, de uno intimar con uno, de uno conocerse, de uno saber escuchar los ruidos de uno, como ocurre en las teorías de comunicación, desde la complejidad, donde el ruido, ¿verdad?, es el excedente, es lo que siempre está presente. Igual pasa con la soledad, que carga los ruidos. Así que yo creo que eso debería ser algo que se vaya trabajando. Pero dicho eso, ¿verdad?, agendar ese trabajo de uno mirarse a uno mismo, pues lo tengo como pregunta. Pero dicho eso, quiero sí decirte que toda la literatura nos deja saber que las personas mayores de 60 años y otras que necesitaban de personas que fueran a su rescate, que les dieran ayuda, que los acompañaran, sí han sufrido mucho, sí ha sido mucha desolación y además eso ha producido desgastes en su salud física, ¿verdad? Y por otro lado, con respecto a la economía, ¿verdad?, de la soledad. De la soledad, la economía de la soledad, esto sí, yo creo que el mercado está allí listo para ofrecernos de todo y nosotros, como dice Miriam Muñiz, miméticamente queriendo imitar como el mercado nos propone que sea la vida, acogemos eso. Y ya desde antes había muchas plataformas para conocer gente, para salir, yo no tengo problema con eso, es un medio. Y otra cosa es que cómo manejar la soledad y cómo las implicaciones de ciertos sectores de la soledad sobre la soledad que han pensado que se han quedado solos. Sin embargo, yo creo que hay que hacer una distinción entre soledad y desolado. Cuando yo estoy con mis pacientes, ¿verdad?, que a veces se quejan de soledad, pero tienen gente que va a su casa, tienen personas que se ocupan, y yo le digo, fíjate, vamos a hacer esa distinción entre lo que es soledad, que es esa capacidad de estar contigo, y es lo que tendríamos que trabajar, con desolación. Y ahí hay cierta gente mayor que estuvo desolado, pero hay otra gente que por la vía de los medios estuvimos conectados, y yo creo que ya no podemos seguir demonizando los medios. Yo lo que creo que los académicos y la gente también tiene que darle sentido a que nos estamos moviendo a otro mundo. El mundo ha mutado y en esa mutación tenemos que dar una integración, lo que te decía ahorita. ¿Cómo es que se están dando esos puentes para producir nuevas formas de subjetivación, donde la comunicación online va a ser parte de la vida? Esto llegó para quedarse. Si antes eran las grandes compañías los únicos que tenían esos trabajos online, ahora todos los que tengamos un gadget, como dice el psicoanálisis, un celular, una computadora, un iPad, y podamos llamarnos más allá incluso del teléfono, tenemos que conceder a que estamos conectándonos. Y mira, te voy a decir algo.
Yo hago terapia, la psicoterapia, que es algo tan íntimo. Tú sabes lo que es que tú le cuentes a una persona cómo tú te sientes, lo que te pasa, que tú puedas incluso hablar solo, por online, y lo hagas online, y que puedan producirse transferencias, ¿verdad? De que tú transfieras a ese espacio imaginario todas esas cosas, todos esos asuntos que te agobian. Si eso se puede hacer online, entonces yo tendría que decir que hay muchas cosas que hace rato se están haciendo, pero no las hemos querido conceptualizar. Hay gente que tiene relaciones de pareja online, y luego se conocen, se casan y son felices como los cuentos. ¿No te parece, Claro Mario? que sí, es el amor líquido de Bauman. Correcto. Amarilis, estamos entrando ya en la última parte de la conversación. Hay varios temas que quiero abordar, Sí. pero brevemente y en clave de paréntesis, en relación con lo que acabas de contarnos. ¿Tú sientes entonces que la dinámica de la terapia en el contexto digital puede llevar en muchos casos a que la persona que tú estás atendiendo se exprese con mayor soltura, tengan menos aprensiones para hablar de su intimidad? En el caso por caso, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus maneras, ¿verdad? De tener mayor inclinación hacia esto y otro, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Cuando trabajamos en el psicoanálisis, que tú tienes un diván y tú no acuestas a la persona en el diván para no verla, ¿verdad? Pero cuando trabajamos en un diván que la persona se acuesta y tú no la estás mirando cara a cara, se produce algo de esto mismo. Y yo creo que sí, que hay personas que me lo dejan saber, y además la comodidad. Tú sabes que es que para tú ir a una cita, tú tienes que coger tu carro, tú coges el tapón, te tienes que vestir, y aquí, mira, tanto la persona que viene como yo puedo vestirme elegantemente y estar descalza. Nadie se entera de eso, pero hay una comunidad, una comodidad Claro, para eso. claro. Mira, Amarilis, uno escucha a muchas personas, ¿verdad? Que te dicen, mira, cuando esto se acabe yo no le voy a volver a decir que no a una invitación a una fiesta. Estoy loco por ir a trabajar al espacio laboral. Revisado mi percepción con respecto a la vida, ¿no? El querer estar en lo presencial, ¿no? El carpe diem, el ahora. Y leyendo, por ejemplo, sobre lo que pasó luego de la pandemia del llamado Spanish Flu del año 1918, se documenta, ¿no? que hubo un lanzamiento, ¿no? A ciertos estilos de vida arriesgados o faltos de moderación, ¿no? Hubo como un proceso de recuperar, quiero decir, el goce, quizás un reequilibrio entre el eros y el tánatos, como llamarían ustedes. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que podría darse una repetición de esas otras experiencias históricas? Claro, definitivamente yo creo que va a haber de todo, como lo ha habido, porque yo tengo que referirme a que en medio de la pandemia hubo un concierto de Bad Bunny que llevó a gente a ir allí y a retar, o sea, irse, digo yo, por el lado del goce, ¿verdad? Y del disfrute, que es una mezcla de muerte y vida, pero ellos quisieron estar allí y aquello implosionó para nosotros, con una suerte de que pasamos la Navidad, la mayor parte de la familia, con alguien con COVID. Así que yo creo que sí, que hay gente que está orientada a la exterioridad. Y de eso yo escribí un artículo, ¿verdad? Tenía por aquí un artículo sobre medios y violencia como parte del Instituto de Violencia y Complejidad. Y yo decía que se ha producido una suerte de deseo de vivir como en Facebook, hacia afuera, que la gente tiene que decir me siento bien, me siento mal. Incluso hay series que representan la terapia para ver lo que le dijo el psicólogo al paciente. O sea, hay una suerte de una transparencia de que queremos vivir hacia afuera. Y en ese sentido, si nos dejamos llevar por allí, yo creo que sí, que hay mucha gente que va a salir, y hay gente también que ha aprendido algo que a lo mejor ni se había dado cuenta del disfrute de estar adentro, de trabajar adentro, de tener una vida más tranquila y de pasarlo bien con uno mismo y con los de uno. Finalmente, Amarilis,
Reflexionando sobre lo que hemos estado conversando, me pregunto si una de las principales lecciones para todos nosotros desde este punto de vista de la salud emocional y de cómo enfrentar, ¿no?, situaciones de crisis, ¿no es acaso lo que tú mencionaste en una parte de esta charla, ¿no?, el aprender y asumir que en muchas instancias de la vida tenemos que manejarnos con la incertidumbre? Y con los cambios, totalmente de acuerdo. Yo creo que siempre quiero filtrar lo bueno, el aprendizaje, los movimientos, y eso es la vida, ¿verdad? Y yo creo que hay que sacar lo bueno, y es que hay que tener paciencia, que aunque vivimos en un mundo de la inmediatez, que la gente tiene siempre, y eso no lo estoy diciendo en negativo, los trabajos de Laura Ortiz respecto al consumo, ¿verdad? Pues me dejan saber que no hay que demonizar el consumo, pero nos lleva a que hay gente que no sabe estar consigo mismo. Y yo creo que esta pandemia nos deja saber que hay que aprender a estar con uno, hay que tener paciencia, hay que aprender a posponer y hay que agradecer lo que tenemos. Hay que aprender a mirar lo que tenemos cerca, la gente que tenemos cerca y lo que tenemos nosotros. A veces un buen libro nos puede ayudar a pasar un buen rato de soledad, la buena música, escoger la música, una conversación telefónica, ponernos a cocinar un poquito, irnos al jardín. Fíjate, es las pequeñas, grandes cosas de la vida nos traen las mayores satisfacciones. Y eso es lo que creo. Que al sí. Uno aprender a estar con uno mismo, disculpa que te interrumpa, Sí. Uno va a sostener relaciones mucho más saludables con los otros, ¿no? Definitivamente, o sea, yo creo que la gran lección, y no he dicho algo y quiero excusarme, la gran lección que ya nos los había advertido Charles Darwin en su texto La evolución de las especies, es que la fuerza mayor del mundo está en la solidaridad, no en el individualismo. Y en esta pandemia, esa expresión ha hecho, vamos a decir, su protagonismo, porque tanto la ciencia, que en esa solidaridad inventó esas vacunas. Claro, la ciencia está emplazada a colocar esas vacunas para todo el mundo, porque si países ricos no comparten ese conocimiento con países pobres, no vamos a salir de la pandemia. Pero metafóricamente, esa misma solidaridad se tiene que dar de uno con el mundo. Tú sabes, el agradecimiento a todo ese personal médico del hospital que tuvo que asumir el cuidado solito, sin familiares, de ese ser humano que estaba allí. Yo aquí mismo les transmito todo mi agradecimiento y mi respeto, y también con todo ese personal de ayuda de urgencia que llegaban con sus ambulancias, la gente que produjo comida, la gente de los supermercados, la gente que estuvo presencial, aunque estuviera a riesgo. Hay que agradecerle. Así que esta pandemia nos habla de solidaridad y agradecimiento. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias a Amarilis Muñoz Colón, psicóloga clínica y profesora jubilada del Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Amigas, amigos, gracias por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.